Buenas noches amigos, bienvenidos a F10 Noticias, abrazos para todos en este viernes. Como ya es costumbre en nuestro noticiero central, los protagonistas de la noticia más importante de la jornada, o las noticias más importantes de la jornada. Nos acompaña esta noche en la apertura el canciller de nuestro país, el doctor Rogelio Maita, a quien les saludamos cordialmente. Bienvenido a F10, doctor. John, muy buenas noches, un saludo a la audiencia del canal y bueno, no puedo iniciar sin felicitarles acá a F10. Estamos en un estudio en la ciudad del Alto, impresionado, muy lindo y todavía con mucha expectativa por visitar algún momento ese otro estudio por la avenida Panorámica, va a ser espectacular. ¿Usted es salteño, canciller? Soy alteño adscrito, digamos, vivo en la ciudad, tengo muchas amistades, relaciones, familia acá en el Alto. ¿No nació en el Alto usted? No, nací en la ciudad de La Paz, Ah, mire, alguien me sopló que era alteño usted. Soy alteño adscrito, mucha gente lo cree porque he desarrollado mucha actividad acá, he defendido el caso de la masacre de octubre de 2003 y eso ha llegado a un hermanamiento, ¿no? Tengo mucha relación con la alteñidad, digamos. Este canal transmite desde lo más alto para la gente y le damos la más cordial bienvenida, canciller. Gracias, John. Y por eso mismo, o sea, contento de estar en F10, creo que el Alto se merecía un canal que llene las expectativas, ¿no? de la gente en términos de calidad. No vamos a desmerecer los otros canales, pero aquí sí se nota que es unas graditas más arriba, ¿no? Y esperemos que F10 haga honor a la ciudad y esté siempre de pie, nunca de rodillas. Así estaremos, canciller, ni duda. Tenemos que hablar de las vacunas, nuestra primera nota, de las importantes porque llegaron más para todos. Hoy acabamos de recibir en Cochabamba un avión que viene desde Moscú. Han sido 500.000 primeras dosis de Sputnik V y 27.000 segundas dosis de Sputnik V. En el caso de Sputnik V seguiremos recibiendo según los lotes que tenemos, que hemos ido recibiendo durante los anteriores meses. Es decir, para este mes se prevé un lote adicional de 200.000 segundas dosis. Adicionalmente tenemos los 6 millones de dosis que ha anunciado el presidente Luis Arce, que hemos firmado con Sinopharm. La primera parte de estas 6 millones de dosis está llegando el domingo por la tarde, también al aeropuerto de Cochabamba. Vamos a recibir 500.000 dosis de Sinopharm y luego vamos a estar recibiendo entre 1 y 2 vuelos por semana hasta completar los 6 millones de dosis. Hasta los primeros días de septiembre ya vamos a tener en el país más de 8 millones de dosis de vacuna. Rogelio Maita, canciller del Estado boliviano, con nosotros. Señor canciller, las vacunas. Complejo ha sido conseguir vacunas, John, o sea, muy complejo, o sea, trabajamos mucho, estábamos al final de la cola. Logramos contratos con Sputnik V en diciembre, AstraZeneca, ingresamos a COVAX, ¿no? Y parecía que teníamos 15 millones para febrero y se nos cayó la estantería, como se le cayó a todo el mundo, ¿no? Aunque, John, aquí yo debo resaltar algo que hicimos. Cuando vimos la crisis, lo afrontamos y anunciamos públicamente que se venía una crisis a nivel mundial de disponibilidad de vacunas. Y le dimos a conocer a nuestro pueblo la estrategia que íbamos a seguir. Finalmente nuestra estrategia funcionó. Seguimos teniendo Sputnik V que nos está llegando. COVAX nos está mandando más vacunas. Logramos contratos importantísimos con Sinopharm. Logramos vacunas de México, AstraZeneca. Se ha trabajado intensamente. Ahora, la relación no es pues de empresa a cliente, es de Estado a Estado, y ahí entra la Cancillería. Sí, es una mezcla, es un híbrido, John, en muchos casos. Se negocia con la empresa. En el caso de Sinopharm es una empresa con muchas divisiones, se tiene que negociar, establecer precios y demás características y demás, pero también hay ciertos permisos que a la par negociar con los estados, porque los estados tienen prohibición en muchos casos de exportación o limitación o cupos, ¿no? Y se debe hacer trabajo tanto diplomático con cancillerías como con las empresas. Canciller, ¿en algún momento el que nos llevemos o no nos llevemos bien con otro país influye en la adquisición de vacunas? Podría haber influido que nos llevemos mal, en este caso ha influido positivamente que tengamos una buena relación.
estamos seguros de que el gobierno anterior, por ejemplo, no habría conseguido vacunas de Rusia. ¿No lo habría hecho? No lo habría. ¿Por qué? Porque ha tenido una muy mala relación. O sea, ha congelado las relaciones diplomáticas tanto con la Federación Rusa como con la República Popular de China. Wow, canciller, es decir, por encima de la vida misma está en cómo te llevas con un país. Dificultan. Nosotros tenemos una relación, y lo decía el embajador de China, de carácter estratégico. Obviamente, eso ha hecho que en determinado momento inclusive se disponga, ¿ya?, vacunas que eran para el mercado interno de China y nos lleguen. Medicamentos de igual forma, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero ¿qué hemos tratado de hacer, John, al margen? No nosotros, es de salir a buscar las vacunas en los centros en los que se habían desarrollado, con las empresas que debamos negociar, en buenos términos con todos los países, con la comunidad internacional, en base al respeto de nuestra soberanía, nuestra dignidad. Y de ahí tenemos las vacunas de Johnson & Johnson, ¿no? Ha sido, no se dice, no se habla mucho, pero sí es parte del proceso de construcción de confianza con los Estados Unidos. Eso le iba a preguntar. ¿Eso quiere decir que nos llevamos bien con los Estados Unidos? Estamos en un proceso de confianza, de construcción de confianza. Conversamos con la encargada de nuestros allá, aquí, con los personeros del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Estamos, y esa muestra es precisamente que cuando el caso de Murillo se ha tenido la gentileza de que nos han avisado antes de que se dé esas situaciones, de que había un proceso, obviamente en la gentileza que hay de Estado a Estado. ¿Nos están mandando señales los Estados Unidos con el caso Murillo y con el caso Johnson & Johnson? Creo que nos estamos dando señales recíprocamente de que podemos construir una relación de mutuo respeto, en base a no interferir en nuestra política interna. ¿Qué queremos en este gobierno? Y creo que la generalidad de bolivianos y bolivianas, tener un mejor futuro en términos de desarrollo en todos los ámbitos, económico, salud, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, si alguien nos puede ayudar para eso, bienvenido, pero respetando nuestra soberanía, nuestras propias determinaciones, ¿no? Creo que eso hasta el momento ha sido comprendido por todos los países que nos acompañan en la comunidad internacional, y eso ha permitido mucho apoyo. O sea, ayer dábamos a conocer que teníamos una donación de España, casi 2 millones de euros en diferente equipamiento, medicamentos, precisamente para luchar contra el COVID-19. Ese es un ejemplo nomás. Hoy día recibíamos apoyo de Francia. Las imágenes que mostraban del aeropuerto eran precisamente porque recibimos una donación de casi 120.000 euros de Francia, que incluían generadores, un par de generadores, no, 5 generadores de oxígeno, ¿no? Que no había dinero para poder traer esto, que estaba la Unión Europea y ha apoyado con la logística, ¿no? Entonces hemos ido construyendo redes de solidaridad, pero en base al respeto de nuestra dignidad como pueblo, como gobierno. La segunda historia, canciller, sobre la cual queremos entrar está referida a este que han denominado armamento que en algún momento el gobierno argentino dio a Bolivia en los sucesos del 2019. Esto ha sido denunciado con vehemencia a través de una carta firmada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Así se dieron cuenta. ¿Estuvo entrepapelada esa carta? ¿Cómo la consiguieron? No estuvo entrepapelada. ¿Qué ocurrió, John? Lo que sí estuvo entrepapelado, lo encontramos en Cancillería, fue documentos hace semanas atrás de de un envío de material de estos para la represión, ¿no? De protesta social del Ecuador, ¿ya? La encontramos fondeada entre algunos archivos, se dio a conocer públicamente. Y bueno, nosotros en ese marco en Cancillería estábamos sobre aviso, empezamos a revisar mucha documentación, no era una situación usual, y empezamos a requerir también información a las delegaciones diplomáticas aquí en Bolivia. ¿Cómo llegaron a esta carta de la Argentina? Solicitándola a la Embajada de la Argentina. Eso está en los archivos, en los registros de la Embajada de Argentina. Cuando fue detectada, nosotros lo solicitamos formalmente mediante una nota, y el día de ayer nos la entregaron. Apenas nos la entregaron, precisamente en horas de la tarde, se realizó una evaluación y consideramos pertinente que era ¿Cómo la detectaron esta carta, canciller? Búsqueda del archivo. Nosotros identificamos que podía haber más casos como en el caso de Ecuador, ¿no?
de que se trajo, digamos, material que podía servir para la represión, ¿no? Y en función de eso se fue trabajando durante estas últimas semanas. Bien, las repercusiones no se han dejado esperar. Exautoridades argentinas contestaron. Bullrich, la ex encargada de seguridad, ministra de Seguridad, lo entendido de la República Argentina, publicó esto en esta jornada. Vamos a verlo, por favor. Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la embajada argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio. Además, Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo. Todo esto fue público y se transmitió en directo por todos los medios, incluso la llegada de los gendarmes argentinos en el avión Hércules. Se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente Fernández. Se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la embajada argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes. Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana. La ministra de Seguridad de la Argentina, pero también habló el ex canciller en ese entonces de la República Argentina, Jorge Fourier. Vamos a ver si lo tenemos para escucharlo, por favor. No tuvo ninguna intervención en envío de ningún tipo de material a mi conocimiento. La posición del gobierno argentino fue seguir los hechos que ocurrían en Bolivia y, como le acabo de decir, el embajador recibió en distintos momentos inmediatos a la salida de Evo Morales de Bolivia instrucciones de recibir a distintos funcionarios del gobierno de Evo Morales que querían tener un lugar hasta saber un poco cómo era la evolución de los acontecimientos. Se movieron las fibras íntimas en la Argentina tras esta noticia, canciller. Bueno, porque es una situación que mínimamente llama a la indignación, ¿no? Ocurre que en los acontecimientos de noviembre del 2019, por lo que está saliendo a la luz, Ecuador, Argentina estuvieron enviando material, equipamiento para que se ejecuten aquí en Bolivia operaciones de represión militar policial, ¿no? Eso es injerencia. Además, una cosa es que a veces puedan necesitar un Estado apoyo y lo hace, digamos, por canales regulares, ¿ya? Este apoyo fue realizado debajo de la mesa, ¿no? De forma irregular, por lo que podemos ver. Una nota como la que enseñamos el día de ayer no es común, no es ordinaria, porque fue si hubiese apoyo de un Estado a otro, generalmente es a través de las cancillerías. Ni la ministra de Seguridad ni el ex canciller argentino habrían conocido de esta operación, canciller. Eso lo tendrán que investigar allá en la Argentina, ¿no? Pero lo que nosotros sí evidenciamos eso es que acá hay un militar de alta graduación de entonces, un comandante de fuerza que da agradecimiento a la Argentina porque recibió lo que él denomina en su nota material bélico, ¿no? Y ese tipo de acciones, de operaciones en un país, como mandar material bélico a otro, no es algo que lo decida un subalterno. Esas son decisiones que se toman al más alto nivel en un Estado. Bueno, se cree entonces, empieza a crecer el hecho de que pudo haber sido por debajo la llegada de este material, negociado por debajo. Y se trató de fondear, ¿no? En el caso de Ecuador, se logró encontrar, por ejemplo, correspondencia de personal ecuatoriano que reclamaba a Bolivia porque les habían mandado una cantidad de material. Canciller, vamos a hablar del Ecuador enseguida, nada más. Usted se refiere a esta carta, vamos a mostrar esta carta y especialmente la firma. Estamos hablando entonces de las declaraciones del general Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Salió su abogado en las últimas horas a explicar que esta carta tiene una firma falsificada. Es lo que se ha dicho en las últimas horas. Vamos a verlo, por favor. Bien lo pudo haber hecho el general Calimán, o pudo haberlo hecho el nuevo comandante. Y digo el general Calimán, Beatriz, porque él era el superior. No puede un subalterno arrogarse funciones y atribuciones del superior. Y por otra parte, no era necesario que se dirijan al embajador porque el embajador no les prestó armas a los militares.
Esto es un trámite entre funcionarios políticos. El abogado del general Gonzalo Terceros asegura que el documento presentado por el canciller Rogelio Maita es fácil de desvirtuar por varios elementos contradictorios, entre ellos el uso de su firma. Porque no es la misma firma del general. Esa firma está forzada, esa firma está dibujada. A mucha distancia se ve que no es la misma de la original. Entonces, yo conozco muchos documentos que firma el general Tercero y no se asemejan. Hay verdaderamente elementos que hay mucha diferencia. Canciller. Bueno, es el abogado de defensa del señor Terceros, no podríamos esperar otra cosa, ¿no? Tiene derecho a la defensa, puede expresarse en los medios de comunicación, ¿no? Cosa que no ocurría con la misma libertad en tiempos del gobierno de Áñez, al menos durante noviembre, diciembre. Y bueno, si cree que esa es su verdad, la deberá probar en los procesos que tiene abiertos, ¿no? Para nosotros es un documento que nos entregaron autoridades de la Argentina. Ellos la avalan hasta el extremo que el presidente Alberto de la Argentina remitió una nota al presidente Arce pidiendo disculpas al pueblo boliviano. ¿Esto confirmaría que entonces esa operación se realizó para ustedes con esto? Inicialmente tenemos eso, ¿no? Pero no es eso nomás, ¿no, John? O sea, aquí hay algo mucho más complicado, que es lo que se puede advertir, que ha habido un grado de articulación internacional para apoyar, ¿ya?, el proceso de consolidación del gobierno de Yanine Áñez, más allá de que lo cuestionemos, digamos, por su inconstitucionalidad. Y ese gobierno se ha consolidado en el poder desplegando una estrategia, ¿ya?, que pasaba por vencer a la resistencia del movimiento popular a través de la represión brutal con uso de armamento letal, cometiendo graves violaciones de derechos humanos. ¿Siguen buscando en archivos por si encuentran algo más? John, este tipo de cosas se van descubriendo en el tiempo, ¿no? Y probablemente vayan habiendo más evidencias. ¿No se tiene indicio de algo así, parecido con otro país, tal vez? Yo creo que en el futuro van a ir apareciendo, ¿no? O sea, van a ir apareciendo. Yo recuerdo el caso Octubre, a propósito, ¿no? No encontrábamos los diarios de campaña de las operaciones militares porque las habían hecho desaparecer, te cuento, de los archivos, ¿no? De todas las fuerzas, ¿ya? Y ocurre que al final, en medio del juicio y demás, o sea, uno de los excomandantes de fuerza terminó presentándose en juicio. Consideraba que le favorecían a él, bueno, si no favorecían a los otros, ni modo, ¿no? O sea, se autenticaron en juicio y hemos obtenido, en el caso Octubre, logramos obtener los que llaman los diarios de campaña de las diferentes operaciones que realizaron. Entonces, se van decantando en el tiempo, se van dando circunstancias y en este caso va a ocurrir lo mismo. Y el mismo caso de la Operación Cóndor, en determinado momento era desconocida, la gente no lo sabía y luego se han ido descubriendo elementos, en algunos escondieron más, en otros, como en el caso Paraguay, dejaron todo expuesto prácticamente para que se encuentre, ¿no? Va a ocurrir igual, yo. Canciller Rogelio Maita hablaba de Ecuador. Obtuvimos una grabación de la comandante de la policía del Ecuador. Le preguntaron en un programa allá en su país qué había con este supuesto envío de armamento a Bolivia en 2019. Estamos hablando de Ecuador, veamos por favor. Con mucha atención todo lo que han manifestado los asambleístas y quienes se han referido a este tema de la prestación que hizo la Policía Nacional del Ecuador a la Policía Nacional de Bolivia, donde han hablado específicamente de material de guerra, han hablado de armamento que la Policía Nacional no utiliza para el control del orden público. Nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos material contra motín, utilizamos gases, lo que todo el mundo conoce, los gases lacrimógenos, que es un armamento no letal para el control de las alteraciones que existen del orden público. El desconocimiento de quienes hacen estas denuncias es realmente
es muy amplio en conocer qué maneja la policía y qué manejan las Fuerzas Armadas. Es una política de cooperación internacional, entonces poder prestar este armamento en caso de que sea necesario. Pero ¿y la policía hizo algún tipo de préstamo de lo que sí tiene o maneja, como usted decía, no armamento de guerra, pero a lo mejor balas, gases lacrimógenos, algún tipo de estos implementos? Municiones no hacemos. Únicamente lo que tiene que ver con armamento no letal, como son los gases. Y al final, canciller, al final el tema del Ecuador. Bueno, pues mira, John, en este caso nosotros descubrimos el plan de vuelo. En el plan de vuelo realiza la declaración de todo el material que transporta el avión Hércules, que viajó de acá de Bolivia hasta Ecuador y recogió los pertrechos. Mira, en el caso de graves violaciones de derechos humanos, quienes actúan en esos hechos, quienes a ratos son cómplices, colaboradores, históricamente nos han mostrado que siempre pierden la memoria, no saben, no recuerdan, ¿no? Y en algunos casos se acogen al silencio, ¿no? Este caso está empezando recién en ver esos entretelones de la articulación internacional. Nosotros vemos en las primeras evidencias que sí hubo esa articulación internacional. Y queda ahí entre bambalinas, ¿no? En qué momento se pidió, quién lo pidió, cómo llegó, o sea, cómo se utilizó. Y algo muy importante, ¿no? ¿Quién realizó esa articulación? Porque en un país como Ecuador o Argentina, esas decisiones no pasan por subalternos. Esas decisiones se toman al más alto nivel, altos cargos de gobierno, sino el presidente mismo. Y entonces, ¿quién es la persona, el articulador, la instancia, la entidad que tiene esa capacidad, ¿no?, de interlocución de tal forma que casi en un chasquido de dedos, una llamada o algo así, pueda llegar todo ese material acá? Además, se ve también que esa articulación opera inclusive antes de que Áñez inclusive llega a asumir el gobierno. Áñez resulta siendo un poco como el títere. Hay alguien que mueve los hilos por ahí detrás. ¿Quién es ese alguien? Eso es lo que creo que hay que descubrir, John. Es lo que queda pendiente. Yo creo que va mucho más allá todavía, ¿no? ¿Hay alguien más por encima del ministro de Gobierno que estaba manejando alguien Áñez? Que tiene la capacidad? En este caso Murillo, ya por sus propias características personales, no tenía pues la interlocución para poder convencer a otros estados, ¿no? ¿Alguien más? Ahí está, es oscuro. Hay oscuridad, John, y tocará investigar. Yo te digo, estamos agarrando la puntita de la madeja. Se va a ir jalando y en el tiempo nos vamos a ir encontrando sorpresas. Yo estoy seguro de eso, porque la verdad termina saliendo a flote poco a poco, ¿no? Canciller Rogelio Mayta, muchísimas gracias por estar en F10 Noticias. Gracias a usted, John. Así comenzamos nuestro noticiero, el central de la noche, dándole la bienvenida a este espacio informativo. Sí, lo repito y además con gusto. Bienvenidos a F10 Noticias. Julio, sean todos ustedes bienvenidos a F10 Noticias. Los saluda Cindy Rojas. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Soy Fernando Ayaviri y inicia F10 Noticias. Las noticias más importantes de Bolivia y el mundo se las presentamos en nuestros titulares. Ex embajador de Argentina niega haber gestionado material bélico y asegura que tampoco recibió ninguna carta del general Terceros. Colapsan unidades de terapia intensiva en el Alto. Hay niños que fueron internados con COVID-19. Llegan al país más vacunas Sputnik de primera y segunda dosis. Alcaldesa de la ciudad de El Alto autoriza festividad de la Virgen del Carmen.
El 65% de prestatarios normalizaron sus pagos sin acogerse a la reprogramación de créditos bancarios. Detienen a 28 presuntos implicados del asesinato del presidente de Haití. Bienvenidos a F10 Noticias. Y el ex embajador argentino en Bolivia niega haber recibido una carta de agradecimiento de un ex jefe militar. Dentro de las funciones como embajador no existe forma alguna de autorizar o enviar ningún tipo de asistencia a las Fuerzas Armadas o policiales, y mucho menos material de ninguna clase, ya que los embajadores son representantes de países y no administran recursos militares, policiales o de otra índole. Gendarmería llegó a Bolivia el 13 de noviembre para dar protección a los funcionarios de la embajada, a los periodistas argentinos agredidos y a los funcionarios bolivianos asilados. Esta fue su misión, que cumplieron permitiendo cuidar a todas las personas que estaban en riesgo de vida. Me sorprendió amargamente la noticia, ya que en ningún momento la Embajada Argentina en Bolivia, cuando yo la presidía, recibió ningún pedido de esta índole, y la nota publicada nunca fue recibida por mí. Y, en las últimas horas del día de hoy, el comandante que habría firmado la nota denunció que la misma es falsa y desconoce la firma del documento mostrado por el canciller de Bolivia, Rogelio Maita. Por todo lo expuesto, me siento orgulloso de mi actitud y acciones durante esos días nefastos, reivindicando los valores históricos de la Unión Cívica Radical, defensa de la vida y defensa de los derechos humanos de todos aquellos que lo necesiten, sin distinciones políticas o ideológicas. Normando Álvarez García, embajador argentino en Bolivia, años 2016 a 2019. Y por su parte, el Movimiento al Socialismo ratifica que Argentina envió munición letal el año 2019. Ese material bélico eran 40.000 cartuchos AT-12 quebrado 70. Hace mención también esta nota, que se las vamos a dejar, a otro material que son gases lacrimógenos de diferente tipo, granadas de gas, pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. Así, el jueves, el canciller presentaba esta lista como una prueba de las municiones letales que envió a Argentina en el año 2019. Este viernes, el senador por el Movimiento al Socialismo Más, Félix Acpi, aseguró que los cartuchos AT-1270 que figuran en la lista se usarían supuestamente para disparar desde helicópteros. En mis tiempos de soldado no había ese tipo de balas, pero yo sé que se utiliza para disparos desde el helicóptero o desde un avión. Entonces eso no es antimotines ni antidisturbios, eso es para matar. El abogado constitucionalista Williams Vascopé lamentó la falta de información de ambas autoridades y aclaró que ese ítem, es decir, esos cartuchos AT-1270, simplemente son impulsores de gases lacrimógenos. Lo letal es armamento de guerra o municiones que puedan ser de calibre 7.62, 9 milímetros, lo que se fuese. En este caso son solamente impulsores de gases. Más información, la oposición pide al gobierno respetar las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre los procesos a exautoridades de Yanine Áñez. Comunidad Ciudadana pide al gobierno escuchar y aplicar la recomendación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pidió transparencia y respeto al debido proceso de las exautoridades del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Un boletín de prensa del organismo mundial recuerda respetar las garantías del debido proceso. Estamos muy complacidos porque las instancias internacionales que tanto tiempo han descuidado a Bolivia, tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como en las Naciones Unidas, que la verdad es que hubieran podido hacer mucho más para que en este país, por ejemplo, no ocurran los hechos de 2019 y tampoco los de 2020. Así que me parece muy positivo que haya involucramiento y que se pida algo elemental. Sobre el particular, la senadora Cecilia Requena asegura que el gobierno de Luis Arce se está jugando su prestigio y no escuchar esta recomendación podría significarle un proceso en su contra por violaciones a los derechos humanos.
el derecho humano que nadie nos puede quitar, que ni siquiera nos tienen que garantizar, es nuestro. Y cada una de las personas del Estado plurinacional tiene derecho al debido proceso. Así que es muy positivo y esperemos que no se quede solo en esta declaración, sino en un seguimiento día a día de todas las barbaridades que están pasando. Y la expresidenta Yanine Áñez se acogió a su derecho al silencio por los casos de Sencata y Sacaba. La expresidenta transitoria Yanine Áñez, en su audiencia virtual con el fiscal general, se acogió a su derecho al silencio por el caso de los fallecidos de Sencata y Sacaba. Esta audiencia ha sido instalada y presidida en su integridad por el señor fiscal general del Estado. En la misma se ha hecho conocer a la declarante todos los hechos sobre los cuales versa esta investigación, como también se ha puesto a conocimiento de la misma los antecedentes que cursan en este momento en el cuaderno de investigaciones. Sin embargo, la misma, en el curso de la audiencia, ha hecho uso del derecho constitucional que le asiste de abstenerse de prestar su declaración informativa, con lo que hemos dado por concluido este actuado procesal. Según la Fiscalía, se están obteniendo más pruebas y se reprogramará, si es necesario, una nueva declaración de Áñez. Como les digo, estamos en una fase inicial de acumulación de antecedentes. A partir de esta proposición acusatoria que ha sido presentada al Ministerio Público, se han emitido diferentes requerimientos para la obtención de información. Estamos a la espera de la remisión de las respuestas correspondientes y dentro del plazo legal que prevé la ley 044 se va a comunicar la decisión que corresponda, ¿sí? Recordemos que la Fiscalía General del Estado admitió la proposición acusatoria para el inicio de investigaciones en contra de la expresidenta, a denuncia de 20 proponentes acusatorios de los hechos luctuosos registrados en Sencata y Sacaba en noviembre de 2019. ¿Y usted sabe si la entrada de la 16 de julio en la ciudad del Alto se va a llevar a cabo? La alcaldía alteña habló al respecto. Cuando retornemos, más información en F10 Noticias. Hoy más que nunca, celebramos la vida. Cada mirada, cada abrazo, cada momento único. Hoy más que nunca, nos enorgullece cuidar de ella, de cuidarte y trabajar por ti. Pago, hoy más que nunca, ética al servicio de la salud. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua, al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo, y también con el vertido accidental de petróleo. Pero, ¿cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimenticia. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Los Magníficos, de lunes a jueves, a las 21:30. Nos cubriremos atrás de las rocas en la salida. F10 en Full HD. Lo que
¿Cuánto estabas esperando? Cotel Play, el nuevo concepto de entretenimiento con la mejor calidad, donde quieras, cuando quieras. Ahora tu televisor al alcance de tus manos. Suscríbete a Cotel TV. Llámanos al 816-1000 o al 816-1216. Cotel en sus 80 años. Esta empresa está regulada y fiscalizada. Y transmitimos desde lo más alto para la gente. Esto es F10 Noticias. La alcaldía del Alto da luz verde para que se realice la entrada de la zona 16 de julio. Alcaldesa alteña manifiesta que se realizará la entrada 16 de julio en devoción a la Virgen del Carmen. En esta pequeña entrada participarán 10 fraternidades con 50 folcloristas por fraternidad. Todos los participantes deberán presentar su prueba antígeno nasal y certificación de la vacunación contra la COVID-19. Así es, estamos conversando con los folcloristas para poder reducir la presencia de las fraternidades. Solamente va a haber 10 fraternidades las que van a participar con 50 componentes. Todos ellos deben tener la vacuna. Al ingresar deben tener las pruebas antígeno nasales que se les va a realizar por parte del municipio y se debe contar con todas las medidas de bioseguridad en tema de barbijo, alcohol en gel y tomar la distancia adecuada. La autoridad manifestó que se dictará ley seca para esa jornada y pedirá el apoyo correspondiente de la policía boliviana. Horario restringido. A partir de las 10 de la noche continúan las restricciones. Y al día siguiente no existe diana, solo es un día. Estamos conversando con todos los que tienen que ver respecto a este tema, en tema de organizaciones, para cumplir con el tema de las medidas de bioseguridad. Estamos proponiendo también ley seca para ese día y es por eso que estamos pidiendo el apoyo de la policía boliviana para que ese día pueda venirnos a reforzar. Y sobre el tema, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la Zona 16 de Julio aseguró que contarán con todas las medidas de bioseguridad y que además estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Luego del anuncio de la alcaldesa alteña sobre el desarrollo de la entrada 16 de julio, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de esta zona manifiestan que realizarán esta actividad con todas las medidas de bioseguridad y sin bebidas alcohólicas. Llegamos a 10 fraternidades mínimo, lo que hemos quedado con la alcaldía, con todos ellos en la reunión. No vamos a exceder más, no vamos a aumentar ni lo que hemos dicho. Sí, va a ser 10. Las 10 fraternidades son 3 morenadas, 2 autóctonas, 4 livianos que van a estar juntamente, 4 danzas livianas que van a estar. Ya hemos coordinado ese día, estamos en reunión con la seguridad ciudadana, la intendencia. Ellos también van a estar a cargo de controlar que no se venden bebidas alcohólicas o cervezas, como se dice ese día. Al mismo tiempo se manifestó que las fraternidades optarán por una fumigación constante en el recorrido de la entrada. Y como siempre ya les había dicho, con todas las bioseguridades, van a estar con su gel, su alcoholcito y también con sus barbijos, todas las fraternidades, aquellos que usen las máscaras tal vez no, pero todos los que no van a usar las máscaras, ellos van a tener que usar obligadamente el barbijo. Y también hemos pedido que cada fraternidad ponga su fumigador, constantemente esté fumigando a los componentes, a los músicos. Según el presidente de la Asociación Folclórica, en el transcurso de la entrada se optará por concientizar a la población para que puedan vacunarse contra la COVID-19. Igual en el camino, en el trayecto vamos a concientizar que se hagan vacunar. Tal vez vamos a conseguir unos megáfonos para que vayan diciendo mis dirigentes o nosotros mismos que por favor háganse vacunar, no tengan miedo a las vacunas, porque ese es nuestro objetivo, que la gente se concientice y no tengan miedo a la vacuna ni a la prueba nasal. Nuestro eslogan va a ser salud, fe y folclore en defensa de nuestras danzas bolivianas. Y para los bailarines de esta entrada se realizará prueba antígeno nasales y se está programando una vacunación masiva contra el COVID. Municipio alteño realizará las pruebas antígeno nasales para los participantes de la entrada folclórica y se coordinará para la vacunación contra la COVID-19 en distintos puntos, según la información brindada por la Dirección de Salud de la Ciudad del Alto. Así es, después de una reunión que se ha llevado y también hay una más que vamos a llevar adelante para los últimos detalles, es que dentro de lo que es el desarrollo de esta actividad folclórica vamos a realizar lo que son las pruebas de antígeno nasal como una
como un primer paso que tienen que cumplir todos los participantes, eso ya se ha consensuado, también tienen que vacunarse, tienen que tener la vacuna y la prueba de antígeno nasal, y al mismo tiempo, en esta fecha del evento folclórico, se va a realizar también lo que es la ley de que no se consuman bebidas alcohólicas, la ley seca como la conocemos, ¿no? Al mismo tiempo, la autoridad manifestó que los controles serán de manera conjunta con la Asociación Folclórica de la 16 de julio. El control se va a realizar con ambas partes, lo diríamos así, ¿no? La alcaldía se va a encargar también de que se haga, no solamente de que estén con una prueba de antígeno nasal, no nos olvidemos las medidas de bioseguridad, ¿no? Que también tienen que utilizar el barbijo, por ejemplo. En esa parte nos vamos a encargar nosotros de apoyar, y también nuestros hermanos que van a hacer esta actividad folclórica nos tienen que ayudar, es lo que se ha acordado, para que también, ¿no?, entre ambos trabajemos para evitar también el tema del contagio. Mientras tanto, en la ciudad de La Paz se anunció que la tradicional verbena del 15 de julio será de forma virtual. Pongamos la paz en movimiento, es el eslogan de la verbena de este año. Se desarrollará el 15 de julio en la noche a partir de las 9 y será virtual por la pandemia. Varios artistas participarán en la misma, festejando los 212 años de la gesta libertaria del 16 de julio, entre ellos Veneno, Hachamalcu y Octavia. Tampoco podemos juzgar a este gobierno municipal que está empezando por lo poco o nada que ha hecho por nosotros, pero esperemos que sea el comienzo de un cambio, ¿no? Que realmente nos apoyen. Tomo en cuenta mucho las palabras del señor de Veneno. Efectivamente, va segundo año consecutivo que no podemos tener una verbena, pero también hay buenas noticias. Cuando entramos nosotros a la gestión, yo sabía que nos iba a tocar nuestro primer 16 de julio. Y yo veía la tragedia que pasaba en otras ciudades, buscando UTIs. La verbena paceña será transmitida por redes sociales del gobierno municipal y por Facebook, La Paz Culturas. Esta vez lo hagamos virtualmente, pero hagámoslo sanamente también en casita, con mucho cariño. ¡Jalaya La Paz! Y la tradición del uso del sombrero de la chola alteña se está perdiendo. Esto debido a la inseguridad ciudadana. Sombrerito borsalino, gente robado, linda cholita. Hay muchos rateros, no hay que de poner sombrero, señor. Ya te pones apenas, ya aquí ya te quitan. 5 de cada 100 mujeres que visten de pollera aún siguen utilizando el tradicional sombrero de la chola paceña en la ciudad del Alto. El resto no lo usa o simplemente dejó de hacerlo por varias razones. El común denominador, el temor a que se lo roben. Delincuencia, mucho toman, mucho borracho y por eso ya no es pues. Sombrero borsalino mucho se queda el ratero. Por eso estamos así nomás ya. Y las que usan lo hacen orgullosas, pese al riesgo de transitar por las principales calles de La Ceja. Yo no, a mí no me quitan nunca, siempre ando con sombrero. Sombreros de ala ancha, gorros de lana y otro tipo de prenda reemplazó el llamado sombrero borsalino. Estos se venden en cada esquina y hay quienes la elaboran artesanalmente. Les gustan a las señoras para combinar con su ropa. ¿Y cuál la percepción de los artesanos que producen sombreros, particularmente el sombrero de la chola paceña? Estos se vieron afectados por la llegada del COVID-19 y más aún por el contrabando de productos chinos. Al vestir la pollera, la manta, como se dice, ¿no? Entonces obligado tenía que vestir, ¿no?, con sombrero. Pero en hoy día lo que nos ha invadido es todo chino. Otro de los factores para que pocas mujeres lo usen, el elevado costo de esta prenda. Nunca he usado borsalino, pero sombreros normales están a 700 bolivianos así. 600, 700. Normal. Normal, pero más fino es 2.200. De ese está 25 está. Ese es sobre 4.000 debe estar. Así
Así la mujer de pollera con o sin sombrero es el ícono cultural de nuestro departamento, de la ciudad del Alto y de nuestro país. Desde lo más alto para la gente informó Rubén Quispe Cruz para F10 Noticias. Registraron casos de niños que fueron internados en las unidades de terapia intensiva con COVID-19. Le daremos más detalles cuando volvamos de la pausa. Radio Éxito Bolivia, comprometidos con brindarte información confiable, de primera mano, con las noticias de mayor impacto en Bolivia y el mundo entero. En Facebook, encuéntranos como Radio Éxito Bolivia, nuestra aplicación para tu celular, como Éxito Noticias, y visita nuestro website con el mejor contenido de información, www.exitonoticias.com.bo. Radio Éxito Bolivia, 24 horas de información. Fácil, reduciendo el consumo de plástico en el entorno familiar. Usando materiales biodegradables. Y educando a nuestros hijos en un consumo responsable. F10 Full HD. Film 10, sábado y domingo, 19 horas. F10 en Full HD. ¿Qué tú te sientes cansada o qué? Estoy cansada, pues, mami. Además ya va a ser el mediodía. Ahí te toca cocinar hoy, a vos. Ay, no. Está golpeando. Anda. Ya escuché. ¿Qué no va a hacer? Ay, sí, ¿cómo está, señora? Buenos días. Estoy buscando a tu mamá, ¿me lo puedes llamar? Sí está aquí, pero tal vez también no esté aquí. Bueno, no te hagas la burla, pues ya de una vez llámamelo. ¡Mami! ¿Qué? Están llamando. ¿Quién? La bruja. Dile, la dueña de casa de ella. No te hagas la burla, por favor. Sí, apura, vení. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. No, siempre, señora. De una vez, me está perjudicando a mí. No, señor. No, por favor, Ay, de una vez. Mami, no les ruegues a esta bruja, a esa vieja. Vamos. ¿Qué vamos a hacer, hija? No sé qué hacer, que no llorar la viejita. Ay, mamita, ya no llores, ya no te preocupes. Vamos a conseguir ni siquiera un cuartito. Mejor vamos a buscar un cuartito. Sí, ¿no, hija? Sí, mami. Ya, vamos entonces. Ya, mami. No, pues que haya. Buenas tardes, doña Clementina. ¿Cómo está, doña Clementina? Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? Estamos yendo a buscar cuarto. Doña Clementina, no conoce la dueña de la casa, nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues. No tengo dinero. Pero no tenemos dinero para comprar. ¿Cómo que no se va a necesitar dinero? No puedes pagar a plazo, sí. ¿A plazo? ¿Cómo ¿En es? dónde? Con la empresa San Francisco. Ay, papeles al día, empresa San Francisco, a ver, sí. Les llevo si quieren. ¿En serio? Ya. Ay, y se puede. Vamos, tú, ya, apúrate, vamos. Bienvenida, tomen asiento. Gracias. San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. Aprovecha esta excelente oportunidad. Tu techo propio, la mejor inversión. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Y agradecemos su preferencia a F10 Noticias, transmitiendo desde lo más alto para la gente.
Continuamos con más información y las unidades de terapia intensiva en la ciudad del Alto se encuentran colapsadas, pero lo que más llama la atención es que hay niños con COVID-19 en estas unidades. Unidades de terapia intensiva del municipio del Alto se encuentran colapsadas, asegura el secretario municipal de Salud, Henry Flores. Las 22 camas de nuestros dos hospitales de tercer nivel saturadas. Por tanto, el llamado a la población, ¿no? Cuidar las medidas de bioseguridad, vacunarse y obviamente en esta desescalada de casos de esta tercera ola, pues todavía mantener esta vigilia en todas nuestras familias. Además, llama la atención que se hayan registrado casos de niños que fueron internados en terapia intensiva con COVID-19. Hemos tenido casos de niños enfermos en terapias intensivas. Es muy preocupante, por tanto, la recomendación durante todo este tiempo ha sido de que no saquemos a nuestros niños y menos llevemos a lugares de aglomeración, porque son los primeros en contagiarse, pero también los que fácilmente pueden llevar el virus a otras familias. Por tanto, hay que cuidar a estas personas, a estos nuestros niños, a nuestros hijos, de este virus. Y los galenos aseguran que todas las vacunas contra el COVID-19 son seguras para las mujeres embarazadas. Una vez que se habilitó la vacunación a mujeres embarazadas, los galenos aseguran que estas dosis no afectan de ninguna forma al embarazo de las mujeres. En estos momentos, como todos lo dicen, la vacuna que tengamos es la que tenemos que utilizar. No existe una que podamos hacer porque tal vez no la tenemos a mano. Entonces debemos utilizar la vacuna para evitar precisamente la infección por el COVID. El periodo de embriogénesis es el que hay que respetar. Y posteriormente el hecho de vacunar a una persona gestante está creando inmunidad de alguna manera en el bebé. Lo mismo pasa en la lactancia. Cuando usted, mamá lactante, se vacuna, pasa inmunoglobulinas por la leche materna y protege a su bebé de alguna manera del COVID. Sin embargo, los galenos aseguran que todas las vacunas son seguras y se debería ampliar el rango de inmunización a los niños. Yo esperaría que en algún momento sí se vacunen, porque hay otro detalle, esta vacuna va a ser anual. Entonces en algún momento todos vamos a tener que vacunarnos, porque esto es una situación de año, no va a ser ahora, ya estamos libres. Dentro de un año vamos a tener que volvernos a vacunar. Lo que pasa es que esta vacuna está en una fase 3, 4 de investigación. Cuando lleguemos a la 5, que es como corresponde con todas las vacunas, obviamente todos los seres humanos, después de cierta edad, que son los 6 meses habitualmente, se van a poder vacunar. Hasta este domingo el gobierno garantizó la llegada de más de 2 millones de vacunas para inmunizar a la mayor cantidad de personas en el país. Continuamos con más temas de salud. Realizan rastrillaje a 6 zonas diferentes en la ciudad del Alto por considerarlas rojas, ya que habrían casos de COVID-19. Son zonas rojas que catalogan donde ha habido pacientes positivos captados por los centros de salud en esas zonas. Realizan rastrillaje y seguimiento a 6 zonas consideradas rojas por la existencia de casos COVID-19. El trabajo es realizado por el personal del Ministerio de Salud, que destinó 5 brigadas en la ciudad del Alto. Bueno, ahorita estamos del Ministerio casi 5 brigadas despejadas en todas las zonas y más o menos con 50 personas, ¿no? Estamos haciendo rastrillaje casa por casa, ya en todas las zonas rojas, para hacer seguimiento fuera captación de pacientes sospechosos clínicamente. Según el personal de salud, por brigada captan de 5 a 6 pacientes positivos de COVID-19. Más o menos por brigada diario se captan 5 a 6 pacientes. Se les está recomendando el aislamiento, ¿no? Los sintomáticos, aislamiento. Lógicamente nosotros estamos haciendo coordinación para que hagan sus pruebas antígeno nasal o PCR también en los centros ya distribuidos, ¿no? Continuamos con más información y ya se registró un 18% de personas vacunadas, el total de la población en la ciudad del Alto, que se inmunizó contra el COVID-19, pero para este fin de semana se habilitan más puntos de vacunación masiva. El secretario municipal de Salud asegura que ya se vacunó al 18% de la población alteña. En el Alto se ha vacunado a más de 130,000 personas, que significan más o menos el 18% de nuestra población. Por tanto, si bien es bajo inclusive el 18%, creemos que podemos incrementarlo y mejorarlo. ¿Por qué? Porque el 60% de nuestra población alteña sobrepasan los 600,000 habitantes. Y la meta es esa, inicialmente,
y posteriormente llegar al 100% de vacunados. Para poder coadyuvar en la vacunación masiva, este sábado inicia la vacunación en el Centro de Salud Integral 1 de mayo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Queremos coadyuvar a la estrategia masiva de vacunación de nuestras autoridades nacionales y es por ello que el día de mañana hemos tenido la autorización de iniciar nuestra vacunación en un centro de salud integral, el Centro de Salud 1 de mayo, que vacunará todos los sábados y domingos de 8 a 2 de la tarde ininterrumpidamente. La autoridad además asegura que se está trabajando con diferentes sectores sociales para incrementar el número de vacunación en el municipio. Y estamos iniciando, nos estamos preparando para la cuarta ola con todas estas alianzas y estimular a que nuestra población, a que nuestra gente reciba información y nos apoye en esta cruzada de la vacunación. Llegan al país insumos y equipos de bioseguridad para las unidades de terapia intensiva. Llegan como donativos desde Francia. Así, más de 25.000 equipos e insumos de bioseguridad llegaron al país y serán destinados a la lucha contra el COVID-19. De suministros que van a ayudar en el combate, en la lucha contra la pandemia. Y la Unión Europea nos ha ayudado con la logística para que puedan llegar todas estas donaciones acá, ya están en territorio boliviano. La donación del gobierno de la República de Francia. Esta donación, llegada a La Paz el martes por la mañana, consta con generadores de oxígeno, material de protección profesional y pruebas antígenas. Los equipos e insumos serán destinados a las unidades de terapia intensiva. Son equipos para terapia intensiva, para poder tener mayores puntos, mayor cantidad de camas de terapia intensiva, y por otro lado son insumos como los antígenos nasales. Por su parte, la Unión Europea dijo garantizar la llegada de estos insumos y vacunas al país. Está prevista de la entrega de alrededor de 5 millones de vacunas de forma gratuita. Y la Caja Nacional de Salud anuncia que va al paro indefinido desde la próxima semana. Jubilados van a entrar en huelga de hambre y en crucifixiones en distintos puntos de la ciudad, porque se ha dado un corto intermedio hasta el lunes de esta semana, en el cual el ministro se ha comprometido a realizar un análisis de las denuncias que hemos hecho. Sin embargo, no tenemos una respuesta hasta ahora. Por tanto, lamentamos que se haya roto el pacto de caballeros que se ha hecho con el ministro de Salud, y vamos a retomar nosotros con más fuerza nuestras medidas, porque lo que pedimos es justo para la población. Y entre las informaciones, el Conejo Rique pide a las distintas autoridades poder pensar en un seguro de salud para los artistas. Sus nervios fueron atacados por la diabetes y por esta razón no logra controlar el movimiento de sus brazos en su totalidad. Sin embargo, y gracias a Dios, tiene una recuperación del 60%. Como verán ustedes, tengo ya solucionado en un 60%. Esto va a continuar por lo menos unos 6 meses. Los niños que hoy tienen 40 o más años rieron y disfrutaron junto a él. Agradecer a los niños de 40 años que se comunicaron conmigo, y estos niños pues se convirtieron en los primeros apoyadores en esta campaña del Conejo. Este viernes recibió la ayuda colectada por la alcaldía de la ciudad de La Paz en un mes, pero él piensa en grande y por eso pide pensar en un seguro para los artistas y otro tipo de beneficios. Y gracias a esta campaña, pues el Conejo ya no vive en alquiler, ahora vive en anticrético, porque eso he dicho en la campaña, que es para pagar la deuda del Conejo, para salir especialmente de los problemas de estas deudas que acarrean pues un alquiler, y luego para los medicamentos y continuar con la salud del Conejo. Que en cada sindicato de trabajadores, en artistas en variedades, podamos organizarnos. Necesitamos hacer un convenio interinstitucional con el gobierno municipal, también el ejecutivo, para que ellos nos contraten con los eventos. Ricardo Monroy Vilela, más conocido como el Conejo Ricky, tiene 43 años de vida artística. Si tienes un amigo, cuídalo, cuídalo. Sepan apreciar la vida. Cuando ustedes estén acá, en mis zapatos,
se van a arrepentir de varias cosas que no las han hecho. Háganlas. Y háganlas con arte. ¿Y cuál es el porcentaje de los prestatarios que optaron por regularizar el pago de sus créditos? Lo sabremos al retornar. Hoy por hoy, Internet es parte del día a día e interactuamos con ella abriendo ante nosotros al mundo entero, con sus valores buenos y no tan buenos. El ciberbullying es una de las consecuencias negativas de las actuales redes sociales. Se entiende como el uso y difusión de información, real o ficticia, con intención de hacer daño o difamar a través de Internet. ¿Y tú? Puedes ayudar. No difundas, no te burles, no te sumes al bullying. Únete al equipo correcto. Denuncia y sé parte del cambio. Una red más sana y más positiva es posible. Todo depende de nosotros. No al ciberbullying. Queridos amigos, querida familia, todos los sábados y domingos tenemos una cita con recuerdo. Aquí, en F10, de horas 13 a 15, sábado y domingo. Los invito cordialmente a entrar al baúl de los recuerdos junto a Con y Sin Nostalgias. Los espero. Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano. Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da, antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida. Conócelas, valóralas, cuídalas. Lo informamos desde lo más alto para la gente. Somos F10 Noticias. Continuamos con las informaciones. El 65% de los prestatarios optó por regularizar el pago de sus préstamos. La mayor parte de los prestatarios que tenían créditos diferidos han optado por normalizar los pagos. Así la ASFI confirmó que solo un 30% de los prestatarios no habría optado por normalizar sus pagos pese al mecanismo de reprogramación y refinanciamiento de créditos bancarios. En la pasada gestión, la cantidad de operaciones de crédito que estaban diferidas alcanzaba a 1.2 millones y se entendía que esa cantidad también era el universo de posibles prestatarios que iban a beneficiarse con este mecanismo de la reprogramación y el refinanciamiento, pero le cuento que solamente un 30% ha optado por acudir a este mecanismo y el 65% ha normalizado los pagos. Al momento el sistema financiero gozaría de buena salud, según la ASFI. Y eso demuestra que verdaderamente también se está sintiendo la reactivación económica en el país. Por esa razón tenemos un sistema bastante más, digamos, con buena salud. Continuamos con más información. Los choferes de La Paz piden ampliar el plazo para pagar sus créditos a los bancos. La Federación de Choferes de La Paz espera ampliar el plazo para pagar sus créditos a las entidades financieras. Lo contrario significaría asumir medidas de presión que se darán a conocer la próxima semana, asegura su representante. A los intereses nos han puesto sobre intereses y nosotros a nivel ya nacional hemos pedido a la Confederación de que pueda convocar un ampliado para tomar algunas determinaciones. En la siguiente semana, entre el día lunes y martes, tenemos un ampliado nacional
y vamos a nosotros ahí pedir de que podamos agotar el diálogo nuevamente con el gobierno. 9 de cada 10 afiliados de los 50.000 choferes en la ciudad de La Paz tendrían dificultades para pagar sus créditos. Y la ASFI recomienda confianza en la banca electrónica, esto a fin de evitar robos y asaltos. El sistema financiero facilita esa operativa de los recursos en los negocios o a las personas. Confianza en el manejo electrónico de la banca. Las recomendaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Financiero. Muchos adultos mayores manejarían ya estas herramientas. Tener una cuenta en una entidad financiera no solamente le evita cargar dinero y estar exponiendo a riesgo de asaltos, de robos, sino también facilitar la operativa. Uno puede realizar movimientos a través del celular, de la computadora. El objetivo es evitar robos y asaltos, pero tener cuidado con aquellas entidades financieras no autorizadas. Porque resulta que hay negocios que se habilitan comercialmente para operar como si fueran entidades y no cuentan con autorización. Cualquier duda sobre el manejo de estos recursos y otros relativos al sistema financiero lo puede hacer en las oficinas de atención de reclamos de la ASFI, recientemente inaugurada en predios de la estación 6 de marzo de la línea morada de Mi Teleférico. Y cambiamos al ámbito de seguridad. Aprenden a 3 militares que habrían estado conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Ha procedido a la aprehensión de 3 militares que se encontraban en la zona de Irpavi, en la avenida Rafael Pavón, conduciendo un vehículo de las Fuerzas Armadas con identificativo los mismos del CEO. Se ha realizado el alcotest a estas 3 personas, 2 de sexo masculino y 1 de sexo femenino, donde se ha identificado y se ha podido establecer en este alcotest que los 3 tenían el grado sancionable con relación a los mismos, es decir, 1.5 de grado alcohólico. La alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, asegura que hay retardación de justicia para los casos de feminicidio. Una vez conocido el último caso de feminicidio en Sencata, en la ciudad del Alto, la primera autoridad municipal asegura que hay retardación de justicia y las sanciones deberían endurecerse para evitar el incremento de estas cifras. Las familias que han perdido a sus seres queridos, entre madres, hijas, hermanas, lamentablemente es un calvario seguir este proceso. Llegan, hacen la denuncia, los remiten a otro lado y es muy burocrático. Y además que con el tema se agarran del tema de los 6 meses que tienen que tener para ver si se comprueba o no, y luego agarran esto para salir, la detención preventiva, lamentablemente ha dejado mucho que desear. Copa también aseguró que se debe colaborar a las familias víctimas de estos delitos y anuncia que las investigaciones se deben dar de manera oportuna. Así que esperamos nosotros que de una vez puedan hacer las modificaciones correspondientes y como dicen estos organismos, pues hay que ponernos la camiseta y trabajar para que estas víctimas o estas familias que han perdido a sus seres queridos pues tengan justicia. Mucha atención a la siguiente nota que le vamos a presentar, a la siguiente historia. Le vamos a hablar de don Nicolás. Él vende raspadillos en plena puerta de la OPEA. Lamentablemente le dio COVID. Él pide a la población puedan comprar sus productos porque tiene que mantener a sus 3 hijos. En la avenida Juan Pablo II, en la puerta principal de la Universidad Pública del Alto. Precisamente en ese lugar nos encontramos con don Nicolás Guata. Hace 20 años que vende raspadillos para mantener a sus hijos. A mis nietos más le mantengo, sí. Sí, es que no tiene trabajo seguro mi hijo, no tiene, sí. Entonces yo nomás alguna cosita compro, yo nomás siempre, señorita. Mientras prepara uno de sus deliciosos raspadillos, don Nicolás nos cuenta que se vio afectado por la pandemia. Llegó a contagiarse con COVID-19. Gracias a Dios logró superar la enfermedad. Sin embargo, no volvió a ser el mismo, nos cuenta. Con ese me sanó ya. Sí, medio tonto, pero me deja medio asma. Ya no puedo caminar, por eso estoy aquí nomás, señorita. El mundo entero vive tiempos difíciles luego de que el 2020 la pandemia del coronavirus provocara una recesión económica en casi la totalidad de los países del planeta. Bolivia no fue la excepción. El Instituto Nacional de Estadística informó que la tasa de desocupación en el país a enero del 2021 fue del 9,67%. Con estos datos, es admirable ver a don Nicolás trabajando, luchando por un ingreso económico.
Lamentablemente, la respuesta de la gente no es la esperada. Sí, de nuevo estoy trabajando, sí, señorita. A veces no hay mucha venta también, señorita. Sí, no hay venta ya. Bueno, como sea, tengo que aguantarme, señorita. Va a haber también otra oportunidad también. Si usted quiere disfrutar de unos deliciosos raspadillos, sin lugar a dudas debe probar los de Don Nicolás. Él y su familia estarán muy agradecidos con su apoyo. Cuando es riquito, compra nomás la gente. Hay bastante, mucha competencia ahí. Mucha competencia, bastante han parecido raspadillos. Pero me han invitado, no es como de mí siempre también. Yo reparo con esencita, con sabrosos. Vengan aquí, raspadillo, aquí yo vendo en ese opilla. Por favor, pasen aquí y yo riquito reparo, señoritas. Y cambiamos al ámbito político. El abogado William Vascopey lamentó la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la restitución de los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Y sabemos cómo actúan. Entonces no es nada saludable la democracia no consensuar los 2/3. En ese contexto es menester aclarar que lo mejor que se podría hacer es que la oposición política reúna esfuerzos políticos para que de nuevo, de alguna otra circunstancia, se discuta el tema de restituir los 2/3. Lo contrario va a significar, reitero, un abuso de poder por parte del movimiento al socialismo, y ya entendemos cómo es. Lamento que el Tribunal Constitucional haya fallado en contra de postulados democráticos. El tema de los 2/3 era muy importante para consensos y pactos políticos. Este país necesita reconciliarse. El Tribunal Constitucional hace tiempo ha perdido norte y la institucionalidad es la que se está perdiendo en un Tribunal Constitucional. Continuamos con más en F10 Noticias. El MAS modificará sus estatutos para sancionar a los que consideran traidores del proceso de cambio. Es un congreso orgánico. Muchos confunden con un congreso ordinario. Congreso orgánico, de acuerdo al estatuto, su función es revisar los estatutos orgánicos y adecuar a la nueva ley de partidos políticos. Es eso lo que se va a debatir, seguramente también algunos temas en disciplinas que han habido de alguna dirigencia o algunas autoridades. Ahí se van a presentar, pues, ¿no?, de diferentes departamentos, van a presentar con pruebas si eso existe traiciones o no, y es la máxima instancia para modificar el estatuto. Los vecinos denuncian amedrentamientos por parte de comerciantes. ¿Dónde sucede esto? Se lo contaremos al retornar de la pausa. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial,
han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. Encuéntranos en Facebook F10HD-Bolivia. Dale me gusta y síguenos. Aquí encontrarás noticias de último momento, pronósticos diarios. También encontrarás nuestra programación en vivo y mucho más. Síguenos en nuestra plataforma digital F10HD-Bolivia y sé parte de la nueva generación. F10, ahora en Facebook. Comenzamos a informar los hechos más importantes del día. Lo que es importante para ti. Nuestras historias reales. Cada día. F10 Noticias. De lunes a viernes a las 12:15. Continuamos con más en F10 Noticias. Agradecemos su preferencia. Vamos a hablar de seguridad en la ciudad del Alto, ya que los vecinos de Villa Dolores denuncian amenaza por parte de comerciantes. Hemos sido atropellados, nos han golpeado, han traído gente maliciosa. Nuestros hijos tienen miedo a salir a las calles porque nos insultan. Personas de la tercera edad que están amenazando con su vida. Preocupación con la que tienen que lidiar todos los días ante agresiones verbales que sufren los vecinos por parte de comerciantes de la calle 3 de Villa Dolores, quienes piden el cambio de sus puestos por kioscos. Nosotros esperamos una solución, nosotros pedimos que se abrogue esta ley que ellos manejan, porque se ha hecho maliciosamente, está viciada desde el principio. Denuncian a la dirigencia gremial por realizar cobros irregulares a sus afiliados. Este puesto, así puesto, lo negocian en $30,000. Ahora, con esta estructura, me imagino que valdrá unos $50,000. Y son predios de la alcaldía. Ellos les están prohibiendo con 200 bolivianos de multas, si es que tocan. Si no vienen, 120. Los vecinos del lugar expresan su preocupación por la inseguridad que generaría la instalación de estos kioscos. No es solamente el riesgo para los vecinos, nuestros hijos, es también para los transeúntes. A mi hijo le han cogoteado, a mi nuera más le han cogoteado tras de estos, de la esquina de ese kiosco que han puesto. Queremos presentarles la historia de Simona. Ella lleva 11 años recogiendo la basura de las calles, indignada por el comportamiento de la gente. Simona Mamani, separada y con 3 hijos, 11 años de su vida dedica al recojo de basura en las calles del Distrito 1 de la ciudad del Alto. A tempranas horas sale de su casa para dirigirse a su fuente laboral. 11 años ya estoy trabajando en la empresa Trevor. 5:30 ya estamos parados en la oficina. Ya, yo salgo 4:30, media hora de salida a la carretera de mi casa. Del minibús vinimos con nuestro pasaje, nos venimos a trabajar. Yo vivo en mi casa es Sincata. Yo vengo a trabajar al Distrito 1. Yo me he separado con mis 22 años. Me he separado. Esos 4 nomás llego cansado así. Simona también fue víctima de un hecho de tránsito. Un conductor irresponsable atropelló y luego se dio a la fuga. Un
taxista me ha botado así, lejos, al pared siempre me ha botado. Estaba trabajando y ahí me ha botado y se ha escapado. Y a las 5:30 era esa mañana, sí. Y mi basura en el camino, en el medio del carretera y ha aparecido. La empresa me ha hecho curar. Indignada con la actitud y comportamiento de algunas personas que no valora su trabajo. Con mi plata bebes, así nos grita también, ¿no? Y así, como dicen que estás limpiando, gracias, no hay eso. Yo le pediría a los vecinos, por algo pasa las recolecciones, ahí se pueden llevar. Y los vecinos sacan de donde sea, botan nomás. No importa, lo que botan papeles higiénicos, nosotros alzamos, por algo trabajamos también. Pero lo que sacan, ya hay barrido el punto. Después de 2 minutos, 5 minutos para la vuelta, ya está. La basura desatado, el perro rapidito desatado también. Y ahora le vamos a mostrar la historia de 2 mujeres emprendedoras. Se llama doña Paulina y su sobrina. Ellas, pese a la pandemia, se dan formas de sobrevivir. Realizan portacelulares para pasar clases virtuales. A sus 57 años, Paulina es una mujer que se suma al emprendimiento de su sobrina Berta, de 27, quien resolvió diseñar y elaborar portacelulares, no solo para las clases virtuales, también para los escritorios. Y es que la pandemia obligó a que por momentos deje sus labores en el oficio de la carpintería por la difícil situación económica. Hace mi sobrina y yo agarro y me vengo a vender para pasar virtual, lo que pasan virtual de clase y llevan también para oficinas, después que pandemia ha empezado a hacer. Sí. ¿Ella a qué se dedicaba? Solo carpintero, hacía roperos, vitrinas, esas cosas así. Estos portacelulares, que además permitirán ordenar sus lápices, lapiceros y también sus tarjetas de presentación, evitarán que sus hijos o usted se cansen al mantener firmes sus celulares en sus manos. Cualquiera de estos diseños que usted observa podrá comprarlos en menos de 40 bolivianos en la calle Yanacocha y Mercado de la ciudad de La Paz, de 9 a 12 del mediodía. Llevan nomás también, es para celular grande y para las más que todo. Agarran los celulares, se cansan y más aquí se ponen y pasan clases. Vamos al panorama internacional. Un ladrón tomó como rehén a una mujer en Brasil. Fue abatido por la policía en plena calle. Gente, pelo amor de Deus. Así aplaudieron a estos policías en Río de Janeiro. Esto tras abatir a un sujeto que intentó robar una tienda de celulares y tomó como rehén a una empleada del lugar. Autoridades locales informaron que fueron 3 hombres quienes quisieron asaltar el local. Al arribar los uniformados, 2 de ellos decidieron entregarse, pero el otro salió del establecimiento con la rehén. Tras unos minutos, los agentes aprovecharon un descuido del delincuente. Le mostramos las noticias falsas y erróneas según el portal Bolivia Verifica. Las noticias de Bolivia Verifica. Circula en las redes sociales un afiche que señala:
García Linera afirma que coordinó renuncia de Salvatierra desde México. El ex vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista hablaba sobre los conflictos que se vivieron en el país durante el 2019. La exautoridad dijo que junto al expresidente Evo Morales y desde México coordinaron la renuncia de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Este discurso, según Bolivia Verifica, es engañoso. Salvatierra dimitió cuando Morales y García Linera aún se encontraban en Bolivia. Afiche antiguo sobre el Parque de las Culturas y la Madre Tierra se difunde como actual. Llegó el día, anuncia esa imagen enviada por WhatsApp con el logotipo del Parque de las Culturas, de la Madre Tierra y de mi teleférico. Se anuncian 5 escenarios para este 14 de julio en la Estación Central a las 18 horas. El contenido de esta imagen es engañoso, pues proviene del año 2017 y fue desmentido por la institución por cable Mi Teleférico. Dada la proximidad por la inauguración del parque, esta información ha sido reutilizada, llegando a confundir a los usuarios y ciudadanos que esperaban la apertura del mismo. Las noticias de Bolivia Verifica. Y llegamos al final de F10 Noticias. Agradecemos su preferencia y lo invitamos a que se queden con la programación de F10. A las 21 horas con 30 minutos se viene Santo Sorbo. Amigos, punto final a la información, pero además este fin de semana no se pierda de 1 a 3 de la tarde con o sin nostalgia. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Permiso.